directamente con lo que es el néter. Optimizamos aquí. Ahí está. Muy bien. Si ven bien la imagen. Sí, doctor. Sí, Bueno, doctor. vamos a comenzar. En este cuerpo humano en el que encontramos una región abdominal, vean la anatomía de superficie que vamos a ir viendo ahorita, muy importante, como son una línea que va del apéndice sifoides y que termina en la cerviz del pubis, resultado de la unión de todos los músculos anterolaterales del abdomen. Y normalmente los anterolaterales del abdomen incluyen a omaometra, que son los músculos que vienen desde atrás como oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso, y que terminan precisamente en esta línea aponeurótica, cuando el oblicuo interno, como hemos visto en clases pasadas y vamos a recalcar el día de hoy, se desdobla precisamente a este nivel. Vea muy bien este nivel. Este es el límite externo, borde externo del recto mayor del abdomen. Y a esta línea que está por acá se llama línea semilunar. Si nosotros agarramos y nos acercamos al músculo recto mayor del abdomen, veremos que su borde medial es totalmente recto, pero su borde lateral es convexo, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Y por eso esta línea no es una línea recta. Aquí aparece como recta, pero realmente es arqueada o convexa y se llama línea semilunar. Se ven unas bandas aquí transversales, resultado de la aponeurosis del oblicuo interno, que normalmente cuando el músculo se hipertrofia, cuando van al gym, pues sobresalen esos cuadritos que todo el mundo quisiera tener. Entonces, esto es músculos rectos mayores del abdomen y aquí vamos a encontrar el límite externo en anatomía de superficie conocido como línea semilunar. El ombligo se encuentra a la altura de L3 a L4 y dijimos desde clases pasadas que aquí en L4 en la profundidad estaría la terminación de la aorta descendente que va de T4 a T5 hasta L4, y si estuviéramos un poquito más a la derecha y un poquito más acá abajo, en L5 VIP y VIP se unirían para formar la vena cava inferior. Fíjense muy bien de lo que les voy a mostrar. Acá estaríamos en L4 y un plano que va de una espina a la otra espina se llama plano interespinoso o transespinoso. Y eso está pasando a la altura de L4, donde la aorta en la profundidad de este plano está terminando. Ese mismo nivel es donde la vaina del recto, que no la hemos visto bien, que es el desdoblamiento de la aponeurose del oblicuo interno en una hoja anterior y posterior al recto. Vamos a ver que a este nivel termina la vaina, porque la vaina no termina en lo que es la pelvis, termina a la altura de L4 y el límite inferior de la vaina del recto se llama línea semicircular o arqueada de Douglas, que no la estamos viendo en esta imagen. Hay una línea semilunar que no hay que confundirla con la línea semicircular. La línea semilunar es lateral y la línea semicircular es inferior. Bien, vamos a continuar. Doctor, Bien, ¿sí? este, usted dijo que hay un límite semilunar, pero ¿límite de qué era? De la vaina del recto. De El la vaina límite recta. lateral, donde está el borde externo del recto mayor del abdomen, donde la aponeurose del oblicuo interno se desdobla, se forma una línea convexa, como vamos a ver en otras diapositivas más adelante, y se llama línea semilunar. Pero Ok. el límite inferior de la vaina del recto termina en el espinoso o transespinoso que se encuentra a la altura de L4, y esa línea que está abajo se llama línea semicircular arqueada, arcuata o arciforme de Douglas. Eso lo vamos a ver un Ok, poquito más adelante. ok. Gracias, gracias, doctor. Hacemos un corte sagital de nuestra pelvis, en donde vimos que todo esto que está acá es la pelvis.
y vemos que la parte más alta es la cresta ilíaca, que se desplaza de espina ilíaca a espina ilíaca, y la espina ilíaca anterosuperior a la espina ilíaca anteroinferior, a la eminencia lupubiana, a la rama superior del pubis, al cuerpo del pubis, a la rama inferior, a la rama anterior, al isquion, a la tuberosidad isquiática, a la escotora asiática menor, a la espina asiática, a la escotora asiática mayor, y vemos que a través de este ligamento triangular, lo están conociendo ahorita, ligamento triangular, ¿sí? Que parte del sacro y se va a la espina y se llama sacro espinoso o sacrociático menor. Va a convertir esta escotadura ciática mayor prácticamente en un agujero ciático mayor. Correcto, todo esto es el agujero ciático mayor. Y aquí este ligamento que va del sacro a la tuberosidad isquiática, sacro tuberoso, va a completar la escotadura ciática menor en agujero ciático menor. Ayer preguntaron que qué era la membrana obturatriz por Ricardo, aquí la tienen. La membrana obturatriz va a cubrir todo el agujero obturador y va a dejar en su parte anterosuperior un pequeño espacio para el paquete vasculonervioso obturador. Y aquí vemos una línea que va a delimitar la pelvis falsa arriba de la pelvis verdadera hacia abajo, canal del parto, y este límite correspondería al primer plano de Hodge o estrecho superior de la pelvis verdadera. A esta altura, en la altura del segundo segmento sacro, estaría un tremendo plano enorme que no tiene importancia, que es el segundo plano de Hodge. Aquí normalmente a la altura de la espina ciática estaríamos con el tercer plano de Hodge y aquí estaría el rombo del periné que corresponde al cuarto plano de Hodge. Ayer también les dije que el sacro presenta una primera vértebra que tiene una prominencia anterior y como es del sacro se llama promontorio sacro, ¿sí? Hay una concavidad sacra y el sacro se articula hacia abajo con el coxis y ahora podemos ver que este hueso, que es un coxal, junto con el otro coxal, o sea, ya son dos huesos que se unen acá adelante en la sínfisis del pubis y hacia atrás se unen al sacro en una articulación sacroiliaca derecha y sacroiliaca izquierda, y el sacro a su vez se articula hacia abajo con el coxis y decimos que la pelvis en nuestro esqueleto está formado por cuatro huesos, un coxal, el otro coxal ya son dos, un sacro tres y un coxis cuatro, y cuatro articulaciones, sínfisis del pubis, sacroiliaca derecha, sacroiliaca izquierda y sacrocoxigia, y no debemos confundir lo que es la pelvis con la cadera, porque hay cadera derecha y cadera izquierda que corresponde a la articulación coxofemoral. ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles dijo que eran las articulaciones, doctor? Sacro, ilíaca derecha, sacro, ilíaca izquierda, sacro, coxigia, sínfisis del pubis. Muchas gracias, doctor. Bueno, vemos una vista lateral de nuestro hueso coxal y vemos que parece como si fuera una hélice de un avión. ¿Ya lo vieron? Como una hélice de un avión aquí, en donde vamos a encontrar que este hueso presenta una espina ilíaca anterosuperior, una espina ilíaca anteroinferior, una eminencia iliopubiana, una rama superior, un cuerpo del pubis, una rama inferior, una rama anterior, un isquion, una tuberosidad isquiática, una rama superior, una espina asiática, una escotora asiática menor, escotora asiática mayor, espina ilíaca posterior inferior, posterior superior y cresta ilíaca. ¿Sí, sí se acuerdan? Sí, doctor. Vemos también que la característica principal de la cara externa es la cavidad cotiloidea o acetábulo, que parece una herradura dejando sus extremos en sentido inferior, uno en relación al pubis y otro en relación al isquion, y esta escotadura se llama isquiopúbica y está cerrada por el ligamento transverso del acetábulo, como se puede ver acá.
También se puede ver una línea semicircular que viene a la espina ilíaca anterior inferior. Y también se puede ver otra línea semicircular que viene al tubérculo ilíaco. Y también se puede ver una línea tenue que va a 5 centímetros de la espina ilíaca posterior superior al tubérculo glúteo. En esta vista lateral se puede apreciar el ligamento chiquitito triangular que está acá, que se llama sacro espinoso, que convierte a la escotadura en agujero, y este ligamento sacrotuberoso que convierte la escotadura ciática menor en agujero ciático menor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doc. ¿Cuál era el último ligamento que había dicho, doctor? Había dicho uno que va después del sacro tuberoso y que hacía no sé qué. Este es el ligamento sacrotuberoso que va del sacro a la tuberosidad isquiática. Es el SAT, es el ligamento posterolateral del periné. Aquí se ve el límite anterolateral del periné, que es RIP, rama isquiopúbica. Aquí se ve el vértice anterior que corresponde a la símfis del pubis. Aquí se ve el vértice posterior que es la punta del coxis. Aquí se ve el vértice lateral que corresponde a la tuberosidad isquiática. Y se ve que hay un agujero ciático mayor donde va a salir el músculo piriforme, y aquí va a salir en este agujero ciático menor el tendón del obturador interno. ¿Correcto? Sí, doctor, sí, doctor. En esta vista que estamos viendo acá, podemos apreciar a LEA, que es el ligamento espinal anterior que llega hasta el segundo segmento sacro y va recorriendo todos los cuerpos vertebrales, y hacia arriba recordamos que va a llegar a la cara inferior de la porción basilar del occipital cerca del tubérculo faríngeo. ¿Se acuerdan o no? Sí, ¿No doc. ese era el posterior? ¿Perdón? ¿Ese no era el posterior? El EPO. No, no. Este es el anterior que termina en la cara inferior de la porción basilar del occipital, en la proximidad del tubérculo faríngeo. El posterior es el que se va a convertir en cinta media o membrana tectórea a la altura de la axis y va a terminar en la cara superior a la altura del clivus. Ah, ya está, ok. En esta vista que estamos teniendo, pueden ustedes ver cosas importantes. Veamos. ¿Cómo se llamaría esto? Que contesten. ¿Cómo se llama esto? Sínfisis del pubis. Muy bien. Entonces tenemos un tubérculo o espina del pubis, una cresta del pubis, y de pronto tenemos a esto, que es el borde posterior de la rama superior del pubis, y que esto es la cresta pectínea donde va a ir el ligamento pectíneo de Cooper. Y luego vemos una eminencia aquí que se llama iliopubiana, en donde el ilion se une al pubis, y acá la espina ilíaca anteroinferior, anterosuperior, y se ve cómo se proyecta hacia atrás la cresta ilíaca, teniendo un labio interno, un labio externo y una zona intermedia, en donde va a ir en los 2 tercios anteriores oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso del abdomen, quedando un tercio posterior, que en el labio externo está el músculo más superficial y grande del dorso, que es el latísimo dorsal ancho, y en su parte anterior los músculos de la masa común. ¿De acuerdo? Sí, doc. Aquí tenemos una superficie interna de lo que es el ilium, y aquí va a haber un músculo. ¿Qué músculo será? El ilíaco. El ilíaco. Y de la espina ilíaca anterosuperior van a hacer un ligamento, una zona aponeurótica que va de espina a espina y que se llama ligamento inguinal. Pero también aquí va a originarse un músculo de la elegancia que viene al muslo, que se llama sartorio. ¿Se acuerdan? Sí, doc. Asimismo, encontramos ahora en esta vista superior este pequeño ligamento triangular que se extiende su base de la parte lateral del sacro y se encuentra en la espina ciática y se llama sacro espinoso o sacrociático menor, convirtiendo la escotadura ciática mayor ahora en un agujero bien definido, y ahí vemos al sacro tuberoso que va a convertir la escotadura ciática menor en agujero ciático menor. Vemos a LEA, ligamento espinal anterior,
y vemos acá el ligamento sacroilíaco anterior y vemos un ligamento fuerte desde L5 y que se va prácticamente de acá a acá y que se llama el ligamento iliolumbar porque va de la cresta ilíaca y parte del ala del coxal hacia la apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar. Ligamento iliolumbar. Y esta pelvis, viéndola por arriba, en obstetricia, se tiene que tomar en consideración esos diámetros que están acá, ¿correcto? Lo podemos anotar, no nos van a preguntar en primer año, pero en tercero sí. Y entonces, este diámetro es el anteroposterior que mide 11.5 centímetros. Este diámetro es un diámetro oblicuo que mide 12,75 centímetros y que este diámetro transverso, que es la distancia máxima, la más alejada de esta línea, la otra línea, porque si yo trazo de aquí a aquí, no sería diámetro transverso, y si la trazo de aquí a aquí, no sería diámetro transverso, porque la definición indica que el diámetro transverso es el que mide la distancia máxima de una línea a la otra línea, y en este caso es este único diámetro transverso. En el estrecho superior de la pelvis podemos ver que existe esta línea arqueada, todo eso que está acá, ¿de acuerdo? Y esta línea arqueada se complementa con el ala del sacro. ¿Ya lo vieron? Aquí tiene una parte púbica, termina el pubis, una parte ilíaca y una parte sacra. Esta línea terminal que está aquí, junto con la otra línea terminal, cuando se unen con el sacro hacia atrás, van a formar el estrecho superior de la pelvis verdadera, primer plano de Hodge. ¿Quiénes participan en el estrecho superior? Así como normalmente tuvimos una estructura reniforme que mide 10 por 5, donde estaba el esternal, la primera vértebra dorsal y la primera parte de costillas. Acá las líneas terminales, que son estas y estas, que tienen tres componentes: la P de púbica, la I de ilíaca y SA de sacro. El mnemotécnico de las tres partes sería PISA en sentido anteroposterior, púbica, ilíaca y sacra. Entonces, en la parte de arriba vamos a tener un diámetro anteroposterior, un diámetro oblicuo y un diámetro transverso. Ok, seguimos. Disculpe, doctor. ¿Dijo cuánto medía el diámetro transverso? 13.6. Gracias, doctor. Bueno, entonces, con un poquito de imaginación, podríamos nosotros tener que de aquí de la punta del coxis, esto representaría el vértice posterior de nuestro cuarto plano de Hodge, conocido como periné, que es un espacio romboidal localizado en la parte inferior de la pelvis verdadera, cuyo vértice anterior estaría en la sínfisis del pubis y los vértices laterales serían las tuberosidades isquiáticas y sus límites anterolaterales serían las ramas isquiopúbicas, y aquí no está representado, pero si ponemos de aquí un ligamento que va del sacro a la tuberosidad isquiática, sería SAT, los límites posterolaterales de este periné. ¿Alguna duda? Todo claro, doc. Ok, seguimos. Esto es una paciente en posición ginecológica, como si fuera a dar a luz. Imaginémonos que aquí estaría su abdomen de la paciente, ¿correcto? Una extremidad aquí y una extremidad acá que van a las pierneras. ¿Ya se ubicaron? Y esta parte que está acá, que está sobre la mesa donde está acostada para que dé a luz. Y esto es el estrecho inferior, que es el de aspecto rombo, que están púbicas y con límites posterolaterales SAT, ligamentos sacrotuberosos, una línea que va de tuberosidad isquiática a la otra, que se llama plano intertuberoso o transtuberoso, perdón, divide
el rombo en un triángulo anterior urogenital, donde vamos a tener la uretra y el introito vaginal, y un triángulo posterior anorrectal, en donde dijimos que en el triángulo anterior, si lo quiero explorar, tendría yo que quitar la piel, que unida a la piel estaría el tejido cerebral subcutáneo, la aponeurose superficial. Las tres primeras capas irían en la disección de la piel. Y me quedaría por ver aquello que vimos de aspecto de serrucho que les puse, de color verde, conocida como fase de Coles, como la cuarta capa del abdomen, y que la voy a quitar para que yo pueda ver a unos músculos perineales superficiales vitra, y luego podría ver una hoja azul que pusimos por allá, que es la hoja inferior del diafragma urogenital, y al abrirla ahí voy a encontrar a los músculos perineales profundos ET, y luego otra hoja azul que es la hoja superior del diafragma urogenital, y más adentro un músculo pegado acá a la pared lateral que se llama obturador interno, y uno que venía aquí en la parte de la línea media, elevador del ano, prolongación anterior de la fosa isquiorrectal. En cambio, en el triángulo posterior no existen compartimientos y el obturador interno llega hasta acá abajo, y luego el elevador del ano que venía de arriba llega hasta la piel, y entonces vemos unos espacios piramidales amplios a los lados del recto, conocidos como FIRE, fosa isquiorrectal, FIA, fosa isquional. ¿Ya quedó claro? Sí, Doc. Si nosotros vemos cómo está normalmente el sentido anteroposterior, nuestra pelvis, veríamos acá adelante a la sínfisis del pubis y veríamos acá atrás a lo que es el sacro con su concavidad sacra necesaria para que un bebé pueda nacer. Si no existe la concavidad sacra, se llama sacro rectificado y es igual a cesárea. Pero acá hay una articulación sacrocoxigia que vean ustedes su movimiento de que este coxis se va a dirigir hacia atrás en el momento del parto para aumentar ese diámetro que está y facilitar la expulsión o el descenso del producto de la concepción. Entonces, aquí tenemos un plano de entrada, que es el estrecho superior. Aquí tenemos un plano de salida. Y entre los dos tenemos un plano de dimensiones máximas que no tiene importancia obstétrica, que es el segundo plano. Y el tercero, que está a nivel de las espinas ciáticas, que es el plano de las dimensiones mínimas. ¿Alguna pregunta? Todo claro, Doc. El día de ayer les hice el ejemplo de que estamos nosotros a nivel de lo que es la sínfisis del pubis, paraditos acá viendo el espectáculo, como cuando en un principio nos paramos encima del frontal y ver la fosa amepo anterior, media y posterior, y poder visualizar a la crista galea, al agujero ciego, a la lámina cribosa, a las láminas orbitarias, al ala menor del esfenoides, caminar sobre la fosa craneal anterior, llegar directamente de frente a la silla turca y ver tu foca, alas mayores, redondo, oval, pesalio espinoso, los canales para los senos cavernosos, caminar y seguir hasta la lámina cuadrilátera y ver el clivus, el agujero magno, la cresta occipital interna, la tuberosidad de allá occipital interna, que es por fuera el inion y por dentro el punto donde están todos los senos venosos de la dura madre, y ver que existen 4 fosas en la región occipital, 2 superiores cerebrales y 2 inferiores cerebelosas, y todo eso lo describimos muy bien. Ahorita nos toca hacer el paseo encima de lo que es la visualización, que es qué encontramos para soportar a las vísceras pélvicas. Y vean ustedes este diafragma que se llama pélvico, que tiene este músculo que va del pubis, vean ustedes muy bien, y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue hasta se llama pubococcigio, pero hay otra parte de este elemento que viene hacia el recto y se llama puborectal, uniéndose al otro. Y todavía hay una parte más interna que viene del pubis hacia la vagina, que se llama pubo vaginal, que ese ni lo conocen porque no lo habíamos mencionado. Son partes prácticamente del pubococcigio. El pubo rectal es otro músculo, y este músculo triangular conocido como iliococcigio, porque este 5% posterior es un músculo triangular conocido como isquiococcigio, isquiococcigio.
Esto es nuestro diafragma pélvico. A los lados se encuentran los obturadores, ¿correcto? Y encima de todos ellos, como si fuera una hamaca cayendo al rafé medio del periné, los elevadores del ano. Dijimos que el diafragma pélvico, así como está el diafragma miloioideo, así como está el diafragma torácico, el diafragma pélvico no era igual al diafragma urogenital. El diafragma pélvico es el conjunto de músculos que soportan o sostienen a las vísceras pélvicas. Y aquí tenemos una uretra y acá encimita estaría la vejiga y acá está la vagina y acá encimita estaría el útero y acá está el recto y acá encimita estaría el colon sigmoide. Todo eso normalmente va a estar sostenido por estos músculos que constituye el elevador del ano, 95% del diafragma pélvico, y el músculo coxígeo, el 5%, haciendo un mnemotécnico de eco, elevador del ano y coxígeo. Correcto. El músculo castigador. Y entonces ya vemos acá directamente cómo se encuentra normalmente esto pélvico. ¿Alguna pregunta? ¿Qué fue lo que dijo de último, doctor? Es que como que se trabó un poco el audio. Pero como de qué será, no sé. Lo último, lo Bueno, último. que había un músculo en la parte posterior que se puede aprovechar esa diapositiva. Vean la oblicuidad del músculo elevador del ano que está viniendo de aquí arriba hacia la línea media. Vean ustedes que no están al mismo plano esto que está acá que esto, lo que está lateral está más alto. Y por eso en un corte frontal o coronal se ve como los elevadores son convergentes hacia el rafé perineal. Y entonces vemos que todo esto es el elevador del ano, ¿correcto? Y este músculo que se encuentra acá se llama coxigio, que no hay que confundirlo con este músculo más posterior que sale del sacro y sale por el hueso asiático mayor que se llama músculo piramidal o piriforme, porque cuando vimos la región glútea, ¿se acuerdan que hubo dos planos? El primer plano era gluma, que era glúteo mayor, y el segundo plano era ¿cuál era el segundo plano de la región glútea? Era Glu Glu Poc. Exacto, que significaba glúteo menor, cubierto por el glúteo mediano, y abajito la P de piramidal, y abajito la O de obturador, y abajito la C de cuadrado crural, y abajito la A de aductor mayor, que ese ya no pertenecía a la región glútea, sino que estaba en la profundidad de la región del muslo. ¿Es correcto? ¿Es glúteo mediano y menor, doctor? Glúteo menor primero, luego sigue el glúteo mediano que lo cubre, luego abajo el piramidal, luego sigue el obturador, luego sigue el cuadrado crural y recordar que el obturador tiene el gémino superior y el gémino inferior que lo acompañan. Gracias, doctor. Esta es una vista inferior del mismo diafragma pélvico que vimos por arriba, pero ahora nos toca verlo por abajo. Y vemos prácticamente cómo el músculo está viniendo de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, y entonces este sigue su camino hacia el coxis, pero este sigue su camino hacia el recto, se llama pubo rectal, y este sigue su camino hacia la vagina y se llama pubo vaginal, y este sigue la uretra y se llama pubo uretral, quiere decir que tiene diferentes partes el pubo coxigio, una que va directamente del pubis al coxis, otra partecita que llega hacia el recto y se llama pubo rectal, otra que en la mujer va a la vagina y se llama pubo vaginal, y otra que va más adelante a la uretra y se llama pubo uretral. ¿Correcto? Este ligamento, ¿qué nombre recibirá? ¿Qué nombre ¿Es el recibirá este? sacrotuberoso? Exactamente, SAT. Entonces yo agarro y me dicen, ¿qué es el periné? El periné es un espacio romboidal cuyo vértice anterior es el pubis, el vértice posterior el coxis, las laterales tuberosas isquiáticas, sus límites anterales RIP, rama isquiopúbica, los límites posteriores SAT. Sacrotuberoso es una línea que lo divide, triángulo urogenital, un triángulo anorrectal posterior, el anterior con base posterior y el posterior con base anterior.
todo esto es el periné. Pero el periné anterior presenta de la superficie a la profundidad 3 compartimientos. Compartimento perineal superficial que tiene como suelo lo que corresponde a la fase de coles y como techo a la hoja inferior del diafragma urogenital. Como contenido tiene a víscera, bulbo cavernoso, isquio cavernoso, transverso superficial, avena, arterias, venas y nervios perineales superficiales, ¿correcto? Glándulas de Bartolino y glándulas de Skene. Todo eso está incluido en el compartimento perineal superficial. Pero si seguimos disecando y nos vamos más a la profundidad, entonces tendríamos nosotros que pasar al compartimento perineal profundo que tiene como suelo la hoja inferior del diafragma urogenital y tiene como hoja superior a la hoja superior del diafragma urogenital, que recuerden que era la capa 5 y la capa 11 que venía del abdomen por delante y por detrás de la vaina del recto, que la que era la 5 se convertía en inferior y la que era la 12 se convertía en superior y que se originaba en el diafragma y caía por delante como fascia transversal y hacia atrás como fascia lumbar, llegaba a la cresta ilíaca y continuaba bajando como fascia ilíaca y luego se dividía en 3 capas, una por arriba del elevador del ano, fascia craneal del elevador del ano, una por abajo del elevador del ano, fascia caudal del elevador del ano, y otra que caía sobre el obturador interno, fascia del obturador interno, rodeaba al paquete vasculonervioso pudendo interno, conducto de algo con conducto pudendo, y luego se doblaba en ángulo recto para irse a la línea media y unirse con el lado opuesto, formando la hoja superior del diafragma urogenital. Esta hoja superior, al mismo tiempo que forma el techo del compartimento profundo de periné, diafragma urogenital, aponeurose perineal media, forma el suelo de la prolongación anterior de la fosa isquiorrectal, cuyo límite interno será el elevador del ano y su límite externo será el obturador interno y su contenido será grasa. ¿Se está entendiendo todo esto en base a todo lo que hemos visto anteriormente? Yo tengo una duda, Doc. La hoja superior del diafragma urogenital es de la capa 11. Sí, claro que sí. Ok, Claro. gracias. Y en esa capa número 11, supuestamente es la que está posterior a la vaina de recto. Y como la parte más posterior de la vaina de recto de los 5 elementos es el transverso, pues esta capa número 11 que lo reviste se llama fascia transversa o transversalis. Pero ¿de dónde vino? De la diafragmática. Y la diafragmática hacia atrás se continuó como lumbar. Y ese cilindro cayó hasta la cresta ilíaca y luego continuó como fascia ilíaca y luego entró a la pelvis como fascia del obturador y una hoja quedó encima del diafragma pélvico y otra debajo del diafragma pélvico y otra a un ladito sobre el obturador, conducto pudendo de algo y luego terminó uniéndose con la del lado opuesto, hoja superior del diafragma urogenital. ¿Está bien? Doctor, una duda. Sí. ¿El músculo iliococcigio participa en los elevadores del ano? El mnemotécnico del elevador del ano dice pupili, donde el pu es pubococcigio, la p, pubo rectal, ili, iliococcigio. El isquiococcigio o coccigio es un músculo aparte. Todo esto que está aquí, todo esto, incluyendo este músculo que aquí lo dice, músculo iliococcigio, parte del elevador del ano, aquí. Atrásito de él vemos este músculo, no es el mismo, es un músculo triangular conocido como músculo isquiococcigio o músculo coccigio, que ese es el otro componente del diafragma pélvico, porque el 95% lo forman los 3 elementos musculares pubococcigio, puborectal, iliococcigio, y el 5% posterior el músculo coccigio o isquiococcigio. Aquí vemos cómo se encuentra bajando el elevador del ano. Vean que la parte lateral es más alta que la parte media que está en el rafé y que ocupa una situación más baja. Aquí tienen cortado parte de lo que es el coxal y de este lado, por dentro de esta área, estaría bajando un músculo acá que es el obturador interno. Y entre los dos, entre el obturador y estaría normalmente la fosa isquiorrectal que ahorita vamos a ver en otros dibujos. Esta es una vista superior en un varón, que la pelvis es más cerradita. Veamos. Aquí nada más existe la uretra, no existe la vagina. Aquí existe el ano, el recto.
Y acá está el pubococcigio, el pubo rectal y el músculo que aquí se llamaba pubo vaginal. Como el hombre no tiene vagina, lo que tiene es próstata, su equivalente, esta partecita que está aquí, esta, se llama elevador de la próstata. Entonces, en la mujer se llama pubo vaginal y en el varón se llama elevador de la próstata. Esta es una vista inferior de un varón. Veamos. ¿Qué me dice? ¿Qué es esto? De nuevo la sínfisis del pubis. Ok, la sínfisis del pubis. ¿Quién me dice qué es esto? ¿Eres rápidos para hoy? ¿No saben qué Es, es eso? es una de sus ramas. Esto es el cuerpo del pubis, y esto es el tubérculo púbico y esta es la cresta del pubis. Es el tubérculo púbico y la cresta del pubis. Aquí está el agujero obturatriz, aquí está normalmente la membrana obturatriz, agujero obturatriz, ¿correcto? Y detrás del pubis existe ese plexo venoso prostático de Santorini. Plexo venoso prostático de Santorini. Aquí se ve la próstata, la uretra, aquí se ve el recto y aquí se ve el coxis. ¿Ya quedó claro? Sí, Sí, doctor. doctor. En una mujer, nosotros podemos apreciar que aquí existe una vejiga que les dibujé y una uretra breve. Detrás existe un canal vaginal, un cuello, un conducto endocervical, una cavidad uterina, mucosa muscular y serosa, endometrio, miometrio y epimetrio, un ovario, una trompa, un sigmoides, ¿sí? Un sacro con su concavidad típica. Bueno, eso estaríamos viendo en un corte sagital y podríamos apreciar de quién está por delante del útero. La vejiga. Está la Claro. vejiga. ¿Y quién estaría abajo del útero? El recto. Canal No, vaginal. abajo. La cavidad Canal vaginal. vaginal. Recto. La vagina. Ah, Atrás estaría el recto. recto. Y arriba estarían las asas intestinales. Y a los lados tendríamos los anexos, las trompas, los ovarios y lo demás. Ok. Aquí vemos que la capa 13 es una membrana sedeliza, serosa, delgada, lisa y transparente que viene acá y se llama peritoneo parietal, capa número 13 de la pared anterior del abdomen. ¿Están de acuerdo? Sí, doc. Y se ve que hay una capa amarillita delante de la capa 13 y será la capa número 12. ¿Cómo se llamará? La Tejido extraperitoneal. conectivo. Muy bien. Es tejido conectivo. Y se ve aquí una capa blanca antes de la amarilla. ¿Qué será? La fascia transversalis. Muy bien, esa es la capa número 11. Y luego se ve aquí al recto con su vaina, donde supuestamente hay 5 hojas, ¿sí? Donde está la 6, la 7, la 8, la 9, porque la 5 es esta blanquita que está acá, que se llama hoja anterior de la aponeursis profunda, que finalmente va a formar esta cosita que está acá, hoja inferior del diafragma urogenital. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Esa es la quinta, ¿no? Sí. Vamos a ver entonces qué sigue. En el varón podemos apreciar, ¿verdad?, de que esta capa que vimos el día de ayer, que se llamaba capa número 4, que era la fascia membranosa a este nivel y que iba a terminar coles a acá abajito. Ahora en el varón viene y vean qué hace. Viene y le va a formar una funda para el pene, sigue acá abajo para el escroto y luego termina aquí como fascia de coles. Aquí lo dice, fascia de coles, aquí está. ¿Ya lo vieron?
Entonces, doctor. mientras que en la mujer, la capa número 4, debajo del ombligo, quedó arrugadita y más gruesa, conocida como fascia membranosa, pasó por el pubis y terminó en el perineo anterior de la mujer como fascia de Coles. En el varón también se llama fascia membranosa, pero luego como forma una funda para el pene y para el escroto, se llama ligamento fundiforme y luego termina como fascia de Coles a nivel del perineo. ¿Ya se fijaron? Sí, doctor. Ahora viene un detalle sumamente importante. Esta capa número hoja posterior de la aponeurona superficial, ¿quién viene como capa número 5? ¿Quién viene? La hoja La anterior hoja de anterior de la la aponeurona ponerosis. profunda. Eso. Muy bien, ahora vamos a verla aquí. Aquí la tienen ustedes, donde está la flechita, donde está mi señalador, aquí. La hoja anterior de la aponerosis profunda, pero vean qué hace cuando baja. Es esta que está acá. Hoja anterior baja y llega al pubis, vean qué hace. Se abre como un triangulito. Y ayer les dije que esta capa normalmente en la mujer formaba el ligamento suspensor del clítoris, pero aquí forma el ligamento suspensor del pene. Pero vean qué hace esta capa luego. Sigue y rodea al pene todo. Vuelvo a aparecer aquí, pero este no pasa al escroto. El escroto no tiene esta fascia profunda, sino que de aquí agarra y se va directamente para acá para formar la hoja inferior del diafragma urogenital. ¿De acuerdo? Entonces, en el varón, la capa número 5 desciende y nos forma el ligamento suspensorio del pene y luego viene y forma la fascia elástica de Buchs, que es esta que está aquí. Esta, vamos a ver si dice Buchs. Aquí está. Fascia de Buchs, ¿sí? Y luego sigue esta para formar la hoja inferior del diafragma urogenital. Eso lo vamos a ver el día de mañana en el pintarrón, así, en colores, totalmente de una forma más didáctica. Ok. Y aquí vemos prácticamente cómo el pene tiene un cuerpo esponjoso ventral que llega y vean qué pasa. Se dilata para formar la cabeza del glande y termina en este punto que se llama meato urinario, donde sale la orina normalmente en los varones. Y nos damos cuenta que esta cabeza del pene no la forma el cuerpo cavernoso, sino que la forma la dilatación distal del cuerpo esponjoso. Así que una pregunta de examen es que nos digan, ¿y quién forma el glande? El extremo distal de los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. No, solamente los cuerpos cavernosos. No, solamente el cuerpo esponjoso. La respuesta sería el cuerpo esponjoso. Vamos a ver si aprendieron algo en lo de ahorita, tomando en cuenta algunos detalles que les acabo de mencionar. Vamos a ver. Dice visual. Estamos. Aquí, por ejemplo, fíjense muy bien de ese detalle que les voy a mostrar. ¿Cómo se llama esto? Ese ligamento suspensorio del pene. Muy bien, eso es correcto. Ese ligamento suspensorio del pene viene de la hoja anterior de la aponeurona profunda, capa número 5, y luego esto va a continuar rodeando al pene, ¿correcto? Regresando, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos todo, aquí lo del pene, y luego se va a meter hasta por acá para formar parte del diafragma urogenital. Aquí lo tenemos, el diafragma urogenital. Detrás del pubis, vean ustedes, hay un plexo venoso prostático de Santorini. Es un plexo, es un montón de venas en un paquete de grasa retropúbico
cuya emisaria principal y tributaria es la vena dorsal del pene, que es sumamente importante para una buena erección. Porque resulta que, ¿cómo podríamos decir? Vamos a preguntarle a Alejandro, ¿qué sería un tejido eréctil? ¿Con No qué, está profe? Alejandro. ¿Qué ¿Está? preguntó el doctor? ¿Qué es un tejido eréctil? A ver, Ricardo. ¿No es el tejido que se llena de sangre para que se produzca la erección? Bueno, entonces podría decir que el tejido eréctil es un tejido que cambia su forma, su tamaño, su consistencia por por un llenado vascular. O sea, se llena de sangre, como bien dijiste, y eso hace que su forma cambie, que su tamaño cambie, que su consistencia cambie. Y entonces ese tejido en el pene causa la erección y en el clítoris también causa la erección. ¿Está bien? Entonces, cuando este pene se dirige hacia arriba en la erección, se comprime esta vena, ¿correcto? Y resulta que la sangre sigue llegando al pene, distendiendo a su máxima capacidad a los cuerpos cavernosos y esponjosos, pero como el retorno venoso no está igual porque está comprimida la vena, se mantiene la tensión de una magnífica erección en el miembro y entonces los pacientes que tienen problemas de hipertensión y problemas de diabetes, que tienen trastornos circulatorios, no llega muy bien la sangre a lo que es el tejido y por lo tanto la erección no es muy buena. Y si la erección no es buena, no se comprime la vena y por lo tanto todo lo que llega, que es poco, vuelve a salir por la vena y el paciente con hipertensión o con diabetes descontrolada sufren de disfunción eréctil. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces vamos a continuar. Una panorámica en donde tenemos hecho un corte transversal y vean ustedes qué interesante está esto. Ya hemos visto algunas cosas que ustedes estoy seguro que me van a contestar. Carlos, ¿está por allá Carlos? Sí, doctor, aquí estoy. Ok, Carlos. Tenemos acá, te voy a ayudar. Esta es una vértebra lumbar. Delante Sí. de, de esta vértebra lumbar hay esto rojo, ¿cómo se llama? ¿No es la aorta abdominal? Aorta abdominal que se bifurca en L4 en sus ilíacas primitivas y se ve claramente que su bifurcación está arriba de la formación de la cava que se encuentra a la derecha. ¿Todos ubicados? ¿Todos bien? Sí. Sí, doc. Ok, le preguntamos a Numi. Numi, ¿qué sería este y este? Este y este. No está Numi. Creo que no está. Vamos a preguntarle a Said. Oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso abdominal. Muy bien. Estos son los músculos anterolaterales del abdomen. Oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Perfectísimo. ¿Qué será esto tú mismo, Said? Recto mayor. Recto mayor del abdomen. ¿Qué será esto blanco que está acá? Es la línea blanca del abdomen. Muy bien, perfecto. Y entonces, como una capa se desliza, cerosa, delgada, lisa y transparente, podemos ver esta capa que sería en numeración la 10, la 12. ¿Qué La capa 13, sería? doc. La 13, porque es la última capa que tenemos. Y vemos ahora una vejiga, y vemos un útero, y vemos un recto, ¿de acuerdo? ¿Y qué músculo será este que está acá y este que está acá? Los psoas, Muy bien, ¿y este? los cuadrados, lumbares. Cuadrado Cuadrados, lumbar. entonces Cuadrados es lumbares. socuatra y dicosocuatra serían todos los componentes que tenemos en la pared abdominal posterior. Ok, vamos a ver. Aquí nosotros vemos también
pero en el caso de un varón, y volvemos a ver al oblicuo mayor, al oblicuo menor, al transverso, al recto mayor, a su vaina, todo eso ya lo vimos, perfecto, y vemos a nuestra vejiga aquí, y vemos acá al recto, y vemos la terminación de la aorta y la formación de la cava, y vemos al psoas, al cuadrado, al transverso, ya, todo identificado. ¿Están de acuerdo? Sí, Doc. Sí, doctor. Y de pronto no pierdan de vista esta imagen. Resulta que esa capa número 12, ¿cuál era la capa número 12? La extraperitoneal. Grasa extraperitoneal. Esa Tejido capa, transverso que era una subcutáneo. capa mal definida, con un poquito de grasita, que no era uniforme en todos lados, esa capa cuando llega al abdomen, cuando llega, pasa por encima y entonces acá es la más importante del suelo pélvico, porque hagan de cuenta que es como una lluvia de nieve, ¿sí? En donde esta capa se fortalece de tejido conectivo y baña a todos los órganos de la pelvis, inclusive a los músculos. Y nos va a dar una fascia endopélvica, nos va a dar una fascia vesical, nos va a dar una fascia uterina, nos va a dar una fascia rectal, nos va a dar ligamentos de soporte o de sostén como arcos tendinosos de la aponeurose pélvica. O sea, va a ser la capa más importante, esa que nadie quería y que no le tomaban en cuenta, que era la capa número 12, tejido conectivo extraperitoneal. Todavía el día de ayer dijimos que el útero recibía sus arterias uterinas, ¿a qué nivel? ¿Pido? La arteria De- uterina, ayer la vimos todavía, A nivel del puente, ¿no? del puente. Ah, era un ligamento transverso uterino. Aquí está, McEnroe. hay un ligamento de McEnroe y está Ah, la de arteria acá Martin. viniendo, Por llegando encima del ligamento. al istmo, y luego tenía una rama ascendente que terminaba en, Única, tubárica y ovárica. y una rama descendente que terminaba como, Cérvico vaginal. Cérvico vaginal. muy bien, cérvico vaginal, muy bien, correcto. Y por ejemplo, fíjense dónde está hecho el corte. Delante del útero, como se puede ver el útero acá, delante del útero, pero en el periné anterior. ¿Ya lo vieron? Periné anterior. Fíjense lo que vamos a aprender ahorita. Dijimos que lo más superficial en el triángulo anterior era la piel, ¿sí o no? Sí, Doc. Y debajo de la piel había normalmente un tejido de color amarillento llamado celular adiposo y un blanquecino que se entremezclaba, que es la hoja anterior o superficial, anterior de la aponeurose superficial. ¿Está bien? Sí, Doc. Pero a partir de la cuarta capa, ¿qué iba a formar? Es la fascia de Cole, es la fascia Muy superficial, bien, la más aquí las superficial de tiene, todas. mire, aquí está la fascia de Coles, esta fascia de Coles, es la capa número 4. ¿Y qué va a haber por encima de la capa de Coles? Los Los músculos músculos perineos mitral. superficiales. Muy bien, aquí lo tienen el bulbo cavernoso, el isquio cavernoso, y por el corte no pueden ver el transverso superficial, ¿correcto? Pero arriba de esto van ustedes a encontrar a esto chiquitito que está aquí, esto, la hoja inferior del diafragma urogenital, aquí se ve, hoja inferior del diafragma urogenital, los músculos perineales profundos y a la hoja superior del diafragma urogenital que forma el piso de ese triangulito que se llama prolongación anterior de la fosa isquioanal o isquiorrectal, cuyo límite interno es el elevador del ano y cuyo límite externo es el obturador interno y cuyo límite inferior es la hoja superior del diafragma urogenital. Todavía así el autor agarra y nos representa a los vasos uterinos con su rama ascendente
y una rama descendente que es la cérvico-vaginal, y vemos el canal vaginal y vemos el cuello y vemos esta fascia firme y fuerte que lo da la capa número 12, como también esto lo da la capa número 12, el ligamento cardinal cervical lateral de McEnroth. ¿Sí me están entendiendo? Sí, Doc. Ok. Y nada más para terminar la clase de ahorita, vamos a ver nada más esto para que vean qué importante es en el abdomen. Aquí. Fíjense muy bien con esta capa, cuántas cosas representa esta diapositiva. Por ejemplo, este músculo, ¿cuál sería? El Sería el transverso del abdomen, ¿Por qué? Es que sus porque es líneas la más están como profunda. ¿Por qué? horizontales, ¿no? Sus Por líneas. supuesto, claro, porque las Ay, el fibras oblicuo son, interno tiene como sus líneas o como oblicuas, ¿no? Pero están de una forma y el oblicuo externo de otra forma. por supuesto que sí, claro. Y acá vemos que este ligamento es oblicuo, este ligamento inguinal le pertenece al oblicuo externo, pero vamos a ver que el oblicuo interno también es oblicuo, pero en vez de que las fibras vengan hacia abajo, se van hacia arriba, como vamos a ver ahorita. Pero aquí el autor agarra y nos deja al oblicuo externo y nos deja al oblicuo interno desdoblándose para formar la vaina del recto, que la refuerza el oblicuo externo acá y la refuerza el transverso acá atrás, y se puede ver al recto mayor del abdomen, y se puede ver que el sitio donde normalmente el recto es abrazado por la aponeurose del oblicuo interno se llama línea semilunar, que es la que vimos hace un momentito, y su límite inferior, trazando una línea que va de acá hasta acá, aquí tienen la línea semicircular arqueada, arcuata o de Douglas, y aquí está el ombligo, y acá estamos en L4. Pregunta, ¿qué habrá detrás del transverso? Este es el transverso y aquí lo tienen cortado para ver qué hay detrás. El oblicuo. Pues debe estar la hoja anterior de la aponeuritis profunda. No, pues el No la transverso fascia es el más transversalis. profundo. Es la ¿Es la hoja fascia posterior? transversal, fascia transversalis, claro. Y aquí la vamos a ver, aquí dice fascia transversal. Esta, y de esta fascia transversal la abren para que veamos esta capa que corresponde al peritoneo, capa 13, y le ponen un poquito de grasita aquí para representar al tejido conectivo extraperitoneal como una capa mal definida que no en todo momento está presente y que es la más importante que se convierte a nivel de la pelvis. ¿Correcto? Sí, Doc. Sí, doctor. Y ahora fíjense muy bien de cómo un corte donde existe la vaina del recto, vean qué fácil está esto. En este corte del abdomen tenemos a ometra. Tenemos la piel, tenemos la grasa, la aponeurose superficial. Acá atrás tenemos la fascia transversalis, que es esta, el tejido conectivo extraperitoneal y el peritoneo parietal. Pero veo perfecto cómo el oblicuo interno viene y se desdobla para formar la vaina del recto y termina en la línea alba y es reforzada por la aponeurose del oblicuo externo que termina en la línea alba y es reforzada por la aponeurose del transverso que termina en la línea alba. O sea que la línea alba es el resultado de la fusión desde las aponeurosis propias de estos músculos rectos hasta los 3 omaometa que terminan prácticamente acá. Y es una línea que se extiende desde la cinglis del pubis hasta lo que es la punta del apéndice xifoides. ¿Correcto? Muy bien, vamos a ver esto. Índice visual. Esto que les voy a mostrar ahorita, esto, fíjense muy bien de lo que les estoy mostrando. Aquí ustedes pueden ver que existe normalmente OMA o metra. Pueden ustedes ver que detrás del transverso, ¿cómo se llamaría esto? ¿Quién está detrás del transverso? El transversalis. Claro, entonces
el sonido más escuchado en Vietnam en una película bélica sería transverso transversalis, capa 10 y capa 11. Pero yo la abro y veo al tejido conectivo extraperitoneal como capa 12, y luego veo a esta capa que es la capa 13 y veo a los intestinos a través de ella, porque la capa 13 es una membrana serosa, delgada, lisa y transparente. El color que estoy viendo no es de la capa de peritoneo, sino del intestino que está por debajo de esa capa. Y aquí veo a lo que es el plexo venoso prostático de Santorini, ¿correcto? Y ya creo que hemos avanzado bastante. Voy a poner las etiquetas para ver si es cierto. Fascia extraperitoneal, fascia transversal seccionada. ¿Ya la vieron? Entonces, ahorita yo siento que ya avanzamos bastantito con respecto a esto. Permítame un momentito. Exit, salir. Y salimos. Y para que entre con ellos. Salí del Nether. Entonces, lo más importante que hemos aprendido el día de hoy es que la integración de conocimientos del abdomen y de la pelvis, el día de mañana los vamos a concluir. Yo necesito que ustedes estudien los apuntes, que vean las imágenes, para que el día de mañana la clase sea más aprovechada por ustedes, ¿sí? Y como siempre, cada vez que estamos en línea, les digo lo mismo. Hagan de su parte, escriban su historia, hagan de sus sueños una realidad. Traten ustedes siempre de ser los mejores, no los mediocres, no las personas que nada más están por seguir un camino. Tienen ustedes que hacer historia con respecto al talento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y la perseverancia hará la diferencia. Denle satisfacción a sus papás. Díganle a ustedes que están muy bien en el lugar donde están, que sienten ustedes la necesidad de llegar a ser unos médicos de verdad útiles para su prójimo, y procuren siempre estar uniéndose uno al otro para ayudarse en sus conocimientos y ayudar a la persona más débil, porque no todos tenemos el mismo coeficiente intelectual, pero yo estoy seguro que todos podemos lograrlo cuando existe el entendimiento y las ganas de hacerlo. Nos vemos el día de mañana, ya para integrar todos esos temas de pared abdominal y lo que es la pelvis, para ya luego continuar con las vísceras pélvicas, que es algo apasionante. Buenas tardes. Nos vemos mañana. Adiós. Hasta que esté bien, muchas Saludos, gracias. doctor, gracias. Bueno, nos vemos.